¿Qué pasa? Es que se va así de pronto, así nada más. Maestro Bergstrom, voy a extrañarlo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sandra, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Este es mi primer video de reseña. Para hoy he escogido un episodio que me encanta de mi serie favorita, que es Los Simpsons. Este pertenece a la temporada 2. Su nombre en español fue El sustituto de Lisa y fue emitido por primera vez en 1991. Voy a dividir el video en 3 partes. En la primera parte voy a hacer un pequeño resumen de las 2 historias que se cuentan en él. En la segunda voy a hablar un poquito del desarrollo de cada personaje desde mi particular punto de vista. Y en la tercera voy a hablar un poquito y me voy a explayar sobre mis escenas favoritas y la importancia que tiene cada una de ellas en el episodio. Espero que les guste. ¡Empezamos! Normalmente un episodio de Los Simpson cuenta 2 historias alternas, que pueden o no tener relación una con la otra. En este caso ambas historias no se entrelazan, solo ocurren de manera paralela. Una de las historias cuenta la candidatura de Bart a la presidencia de su clase, y cómo finalmente, a pesar de ser el más popular, pierde contra Martin, porque no se preocupó en coordinar con nadie y asegurarse que todos vayan a votar. Entonces al final nadie votó por él, ni siquiera él mismo. Alguien debe haber votado. ¿Y qué tal tú, Bart? ¿Ya votaste? Pero hoy nos vamos a centrar en la segunda historia, la cual te empiezo a contar ya, y luego nos detenemos un poco en las partes de la historia que me parecen más importantes y un poco en el desarrollo de cada personaje. La historia comienza cuando la maestra regular de Lisa, la señorita Hubert, se enferma de lo que ella cree es la enfermedad de Lyme, y en su lugar llega un maestro sustituto que llama poderosamente su atención desde un inicio por sus técnicas poco ortodoxas y su naturaleza empática y amistosa. Y en Lisa empieza a brotar un enamoramiento platónico hacia él. Llega el momento días después en el que el maestro tiene que irse, pues la señorita Hubert ya estaba de regreso. Devastada por su partida, Lisa intenta alcanzarlo en la estación del tren y logra expresarle sus sentimientos de cariño y admiración. Y él, sensibilizándose con ella, le entrega una nota escrita por él mismo. Te diré que harás. Siempre que sientas que estás sola y que no tengas en quien apoyarte, esto es todo lo que debes saber. Gracias, señor Bergstrom. Al llegar a su casa, ella y su padre tienen un intercambio de palabras, después del cual Lisa corre llorando hacia su cuarto. Motivado por Marge, Homero se dirige hacia allá y trata de componer las cosas con su hija, lográndolo luego de haberle hecho algunas bromas, y en este momento el episodio termina. La señorita Hubert es una maestra que, si bien hace su trabajo, tampoco es que es su mayor motivación en la vida, porque ya hemos visto en varios otros episodios que en cuanto se le presenta la oportunidad de irse, lo hace sin pensarlo 2 veces. ¡Atención, maestros! ¡Estamos en huelga! ¡Ay, no! ¡Huelga! Maestra Strickler, ¿está usted ¡Váyanse a su casa, ni... Es claro que Lisa, siendo una alumna tan curiosa y aplicada, debe sentir mucha frustración ante la forma tan plana y aburrida de enseñanza. El maestro Bergstrom es un personaje que aparece por primera vez en este episodio, y más que un maestro se muestra como un amigo ante estos niños que estaban acostumbrados a técnicas de educación bastante regulares y clásicas, que enseña y a quien sientes el deseo de respetar. ¿Tuviste la suerte de tener un maestro así? Lisa es un personaje complejo porque, a pesar de ser extremadamente inteligente, también a su vez es muy sensible. Y sensible significa no solo tener tus sentimientos a flor de piel, sino también tener una conexión con los sentimientos de los demás. Y muchas veces esperar lo mismo de los demás. Es obvio que Lisa ama muchísimo a su papá, pero es inevitable notar que ambos son muy distintos, que casi no tienen nada en común más que el amor que se sienten el uno por el otro. Homero es el padre de Lisa, y si bien es una persona de naturaleza noble y ama muchísimo a su familia, tiene una esencia egoísta, y esto se ha visto reflejado en muchos episodios. Por otro lado, su falta de profundidad y reflexión hace que encuentre refugio casi siempre en Marge. Es una persona que razona de manera emocional, es decir, que suele pensar de acuerdo a cómo se siente. Si está contento, piensa que la vida es grandiosa, y si está triste, piensa que es el fin del mundo para él. Y actuar de esta forma, en lugar de hacerlo de manera objetiva, le trae muchos problemas. Marge, en este episodio, como en muchos otros, es la voz de la razón,
y lo demuestra tanto cuando interactúa con Lisa como cuando lo hace con Homero. Es una madre presente que escucha y entiende. Ella, a lo largo de la serie, no suele entrar en conflicto con nadie, y eso no sé qué tan bien esté, porque puede que en el fondo no sea tan honesta con ella misma en cuanto a sus sentimientos y emociones. ¿Me entienden? Pero hoy no vamos a profundizar en la psicología de Marge, sino en cómo ella desarrolla su personaje en este episodio, y sus intervenciones aquí son claves. Bart en este episodio es puro Bart, al 100%. Un niño despreocupado y sencillo que busca divertirse y evadir la responsabilidad en todo momento. Lo increíble de Bart es que dentro de toda esa desfachatez que intenta demostrar a todos, tiene estos pequeños momentos de sensatez, como cuando se da cuenta que nadie votó por él, ni siquiera él mismo, y le cuenta a su padre lo frustrado que está por este fracaso. Nos lleva a pensar que una parte de él intenta de hecho demostrar que puede ser más de lo que todos piensan. En cuanto a la interacción padre e hija que Homero y Lisa desarrollan en este episodio, es muy particular porque van de extremo a extremo, y la vamos a ver en otros también, sobre todo de las primeras temporadas, porque no puedo dejar de decir que los escritores en aquella época eran algo muy especial. Cada frase, cada diálogo, cada desarrollo de personaje era casi perfecto, y lograban unir todo de una forma magistral. Muchos episodios de Los Simpson los considero personalmente obras maestras de la animación, capaces de transmitir emociones profundas casi de manera paralela a una historia tan hilarante y sencilla como la candidatura de Bart a la presidencia de su salón. Ahora vamos a hablar sobre la interacción entre el señor Bergstrom y Lisa, importante en varios niveles. El episodio se llama El sustituto de Lisa, pero desde mi punto de vista lo tomo como sustituto de la maestra, pero también sustituto de su padre. Si te das cuenta, durante todo el episodio Homero no hace más que decepcionarla y defraudarla con su ignorancia e indiferencia. Lisa desarrolla esta especie de puppy love o amor platónico con su maestro por varias razones, porque es inteligente, porque es audaz, atractivo, pero también porque él representa claramente la figura masculina que ella necesita y desea tener en su vida y no tiene. Ponte en el lugar de Lisa, una niña que ansía todo el tiempo algo de conocimiento. Llega este maestro que parece perfecto para ella y luego se va. Imagina cómo se debió haber sentido en la escena final. Devastada sería poco. Y ahora, esa nota que le dio el maestro a Lisa, que decía, yo soy Lisa Simpson, ¿qué significa? Esa es una pregunta que muchos se hacen porque en realidad nunca se explica nada más sobre ella. Personalmente pienso que es un claro recordatorio de que a pesar que en el transcurso de nuestras vidas conocemos a muchas personas quienes dejarán recuerdos bonitos o no tan bonitos o lecciones, al final todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti y ninguna persona es ni debe ser más importante para ti que tú mismo. Por eso ella es Lisa Simpson y tú eres quien tú eres y nunca te olvides de eso. He escuchado algunos comentarios que dicen que al final Lisa se siente como si debiera conformarse con el padre que tiene cuando él trata de alegrarla a su manera. Pero yo no lo veo así. En la escena final, cuando Homero hace reír a Lisa, él está haciendo algo que le cuesta muchísimo. A él no le gusta expresar sus sentimientos y mucho menos responsabilizarse a ese nivel. Por lo que esa conversación es algo que quizás tú y yo haríamos de manera natural, pero para él es algo que le toma tanto que se pone a sudar antes de entrar a la habitación, y eso hay que rescatarlo, por supuesto. ¿Qué decís? Aunque tal vez esta música ayude. Bueno, perdiste a alguien especial y te duele. Yo tengo suerte porque nunca he perdido a alguien especial. Toda la gente especial para mí está en esta casa. Es cierto. Lisa, habrá mucha gente especial en tu vida, hija. Tal vez haya un lugar donde todos se reúnan y la comida sea deliciosa y sujetos como yo sirvan bebidas. Para terminar, te cuento dos curiosidades de este episodio, uno de cada historia. En el momento en que Martin hace alarde de su triunfo, hay una referencia a cuando el periódico Chicago Tribune dio la victoria en su portada errónea al candidato Dewey sobre Truman, cuando en realidad fue Truman quien ganó. El actor Dustin Hoffman le pone la voz al maestro Bergstrom, pero en los créditos aparece como Sam Eric.
Este es un sobrenombre que él escogió dada su herencia judía, porque en ese momento no se terminaba de sentir cómodo que fuera vinculado a un dibujo animado. Pero creo que si hubiera sabido la increíble recepción que tuvo este episodio en la crítica, lo hubiera puesto con mayúsculas y hasta en negritas. Chicos, eso fue todo por hoy. Gracias por haber visto el video. Déjame tu like y suscríbete porque se vienen muchos más episodios. Coméntame si estás de acuerdo conmigo o si hubo algunas cosas que me faltaron decir. ¿Qué episodios te gustaría que tenga en cuenta para futuras reseñas? ¿O qué otras series? Si eres fan de Los Simpsons, realmente deseo que te haya gustado el video. Y si nunca has visto la serie, espero haberte motivado a empezarla a ver, aunque sea este episodio. Nos vemos en la siguiente reseña. ¡Chao!